Buenas tardes a todos. Pues vengo de la Ciudad de México, efectivamente. Es ya un placer para mí estar aquí con ustedes en este nuevo recorrido que hago otra vez por Europa, porque todo el tiempo del bicho pues se suspendieron todas estas actividades, así que me da gusto estar con ustedes para volver a iniciar estas charlas en los diferentes congresos que hay por aquí en Europa. Vamos a ver ahora un poco de lo que es la psicoastrología o astrología psicológica. Sin embargo, me gustaría saber de aquí quiénes son psicoastrólogos o quiénes son astrólogos tradicionales. ¿Quiénes son astrólogos tradicionales? ¿Tradicional? ¿Y psicoastrólogos? ¿Y los demás? Bueno, me gustaría sobre todo empezar esta charla comentando que todos nosotros estudiamos el movimiento de los cuerpos celestes y miramos qué es lo que ocurre en el cielo para tratar de comprender una realidad. Esa realidad que surge en el momento en que nosotros nacimos y que por muchas circunstancias, por un plan cósmico que nosotros ya tenemos de antemano, los planetas quedan en la posición que nosotros decidimos cuando estábamos en el cuerpo causal antes de bajar aquí a la Tierra. Por eso cuando se hace el cálculo de una carta astrológica, en donde podemos utilizar varios métodos, uno a través de logaritmos, otro haciendo unas pequeñas reglas de 3, pero siempre a través de las matemáticas, y como se dice por ahí, las matemáticas es el lenguaje de Dios, y la astrología es la madre de todas las ciencias. De la astrología surgieron las matemáticas. Mi carrera universitaria es precisamente de matemático y eso me abrió la puerta de una manera interesante cuando me invitaron a astrología y dije, pues voy a ver qué tal. Me sorprendió que una señora describiera la conducta y la personalidad de mi madre cuando ni siquiera me conocía. Y entonces dije, pues yo tengo que aprender cómo es esto, ¿no? Y la astrología para mí es como el cálculo diferencial e integral. De repente cuando llego a tener así conversaciones con algunos numerólogos, digo, la numerología es aritmética. Ustedes son calculistas y todos los astrólogos son matemáticos. Hay muchos alumnos que pasan a la universidad y que no quieren saber nada de matemáticos, sobre todo los alumnos que cursan la licenciatura en Derecho. Y cuando se dan cuenta, porque llegan a las clases, empiezan a hacer ecuaciones. Marte en 3 grados de Sagitario en trígono, ¿sí? Con Júpiter en 3 grados de Acuario. Esa es una ecuación algebraica que todos ustedes manejan, ¿sí? Por eso me gustaría que se reconocieran todos matemáticos primero. Nos reconocemos todos astrólogos también, ¿sí? Y con una carta astral nosotros podemos comprender cuál es la manera en que nos expresamos desde una forma tangible e intangible. ¿Por qué tangible? Porque nuestro cuerpo físico, al ratito les va a hablar Antonio del ascendente, pues lo describe el signo que nosotros tenemos en el inicio de la primera casa, en los primeros 5 grados. Pero todas las relaciones angulares que hay entre los cuerpos celestes, ¿sí? Las cuadraturas, oposiciones, sextiles, los aspectos secretos, nos hablan de cómo es nuestra personalidad y cómo nos expresamos emocional y psicológicamente hablando. Cuando decía hace un momento que nosotros elegimos el día, la hora y la ciudad en la que nosotros venimos a nacer, pues ya estamos encontrando un karma para cada uno de nosotros y por eso la astrología también nos explica esa primera ley de Newton de que a cada acción corresponde una reacción con la misma magnitud pero en sentido contrario, ¿sí? La ley del karma está en la física. A mí me gusta hablar mucho de matemáticas en la astrología porque, como ustedes bien saben, en la antigüedad los astrólogos tenían que hacer las cartas a mano y se necesitaba cierto conocimiento de matemáticas, no tan complejo, y ahora pues con las computadoras es muy sencillo poder hacer cualquier carta astral, ¿sí? Nosotros cuando unimos, por otro lado, cuando vemos una carta astral, realmente lo que tenemos es un mandala. Una carta astral es un mandala.
y es el mandala de nuestra personalidad. Le explico yo a la gente, ¿sí? La huella digital de tu personalidad, así como es única y irrepetible nuestra huella digital dactilar, nuestra carta astrológica es única, independiente e irrepetible. Se piensa que la astrología psicológica o la psicoastrología es algo nuevo, y no, de ninguna manera. La psicología es una ciencia moderna y es una ciencia social, y trata de entender el estudio del alma, ¿sí? En los psicólogos, y eso se considera como una ciencia, porque dicen que se repiten los fenómenos, y ningún fenómeno se repite en psicología. En la antigüedad, claro que existía la psicología, como está expresada a través de la mitología griega. Todos los mitos nos están hablando del comportamiento humano, ya desde una perspectiva primero divina, ¿sí? Si nosotros miramos la mitología de los egipcios, en la mitología egipcia los dioses son muy divinos. En la griega tienen condiciones menos divinas, y en la romana, que es la que nosotros usamos para hablar de astrología, está expresada la conducta humana a través de diferentes formas de expresión de conducta de los dioses. Esos dioses que encarnan diferentes tipologías de personalidad y diferentes conductas. Claro que cuando se unió la astrología con la psicología, pues entonces dijeron, bueno, vamos a llamarle psicoastrología. ¿Alguien de aquí es experto en método Uber, por ejemplo, de astrología? ¿Nadie? ¿Tú? Bueno, es el que más se identifica como astrología psicológica, y la otra corriente está la corriente inglesa, la de Liz Green, que es en donde surge este movimiento importante, pero finalmente todos los astrólogos son como psicólogos, no tendríamos por qué tener una diferencia tan grande, ¿sí? Porque todos estudiamos la personalidad a través de un mapa que se genera de una forma muy sencilla: tu nombre, fecha, hora y ciudad en la que tú naciste, porque la ciudad puede hacer que cambien por las coordenadas geográficas, va a cambiar la distribución de los elementos de la carta natal. Esto es muy básico, muy sencillo, no tiene muchas complicaciones, ¿sí? Cuando tienes un mapa astrológico, tienes entonces un mandala único, individual e irrepetible. Bueno, repetible sí, cada 25.920 años, que es lo que dura el año platónico, y que es el tiempo que se tardaría una carta en volverse a repetir, ¿sí? Por eso no aplica método científico, aparentemente, pero la astrología surgió precisamente del primer paso del método científico, que es la observación. El hombre primitivo observaba el cielo y dejó por ahí algunos documentos, sobre todo en huesos. Platicaba con mi amigo Juan Estadel antier, decía que hay unas tablillas en donde vienen las fases lunares de 30.000 años de antigüedad. Entonces ya el hombre de las cavernas ya se dedicaba a mirar el cielo, y nosotros cuando construimos una carta natal utilizamos siempre los mismos elementos: los 12 signos, las 12 casas, que ahí ya tendríamos una combinación muy interesante. 12 por 12 son 144, y esa es la secuencia número 12, en la posición número 12 de la secuencia Fibonacci. Cuando le ponemos además los planetas, pues entonces ya tenemos nosotros un elemento multivariado: los 12 signos, los luminares, los planetas personales, los transpersonales, y quienes utilizamos a Quirón, pues también ponemos ahí un componente adicional. Ya nada más nos faltaría un elemento adicional para tener 12, 12, 12. Si ponemos a Vulcano puede ser, o si ponemos a Lilith ya podríamos tener 12, 12, 12, ¿sí? Porque es una forma también de comprender muy bien el cosmos. Una octava musical son el do, re, mi, fa, sol, ¿sí? Y en una tecla de piano también las teclitas negritas, que son 5, que son los bemoles y sostenidos. Dices, pues ya tengo el 12, ¿sí? Yo entendí la música a través de la astrología, ¿sí? Porque pues no soy músico, en mi familia no hay músicos. Sí soy música, eso
no sé si eso se comprende aquí en España, pero la gente en Latinoamérica, esa persona es bien música, es como que es muy malora, ¿no? O muy bromista, eso quiere decir. Pero con lo que con lo que vamos ahorita es que siempre nosotros podemos tener a través de una carta astral la descripción de cómo somos nosotros. Y desde la antigüedad el hombre siempre trató de preguntarse qué había después de ese cielo, inclusive después de Saturno, donde encontramos nosotros el mundo transpersonal. Y ahí vemos esa imagen en donde el hombre de la Edad Media pues trataba de identificarse y de comprenderse a través de la astrología, ¿sí? En la actualidad hay muchísimas ramas en la astrología. La astrología predictiva, que nos ayuda a entender qué puede ocurrir de acuerdo a ciertos ciclos planetarios. La astrología financiera y empresarial, donde mañana haré una charla sobre todo de astrología empresarial, porque financiera, aunque fue en lo que yo trabajé durante 10 años en el BBV, me gusta más la parte empresarial. La astrología médica, que nos define cuáles son las posibles deficiencias en cuanto a la salud que podemos tener de acuerdo a posiciones planetarias muy específicas, y donde Quirón, el personaje que representa al sanador herido, nos da una muy buena pauta de dónde curo yo a otros, pero no me puedo curar a mí mismo. Y algo que es muy interesante y donde también pues me gusta mucho hablar de esto, de astrología cabalística, porque antes de ser astrólogo primero estudié cábala. Y entonces entender ese mundo de la creación, cómo está descrito en el Génesis y cómo ahí vienen las pautas de la creación del universo, la astrología, y cómo de una forma muy sencilla, un alfabeto como el alfabeto hebreo, ¿sí? Sus 22 letras son los 12 signos del zodiaco, los 10 cuerpos celestes, aunque en la antigüedad esos 10 cuerpos celestes no incluían a Urano, Neptuno y Plutón, pero sí incluían el fuego, el agua y el aire, los planetas transpersonales. Y entonces ahí tenemos un modelo muy interesante, porque esas 22 letras, que podemos verlas en el alfabeto hebreo y en la imagen del árbol de la vida, las 10 esferas y sus conexiones, nos están hablando de cómo nosotros somos una representación aquí en la Tierra de lo que es un cosmos mucho más elevado, ¿sí? Y la astrología psicológica, muy en boga de hace algunos años para acá. Yo empecé estudiando astrología psicológica y me formé con toda la escuela de Liz Green, Sasportas, Erin Sullivan y todo ese formato de astrología que finalmente es mi alma mater, porque cuando conocí esta astrología tradicional reforzó muchos de estos conceptos. El método Uber no lo he profundizado tanto, pero es como el C72 que utilizamos aquí en la Huila, ¿sí? En donde le das a cada uno de los signos del zodiaco, le das un periodo de 6 años, y son también los 72 nombres de Dios desde una perspectiva también cabalística, ¿sí? Sin embargo, mirando un poquito esos fundamentos de la psicoastrología de esta escuela inglesa, donde la señora Liz Green, psicóloga junguiana, y Howard Sasportas, un astrólogo tradicional, unificaron información, criterios, unificaron puntos de vista, y se dieron cuenta, bueno, pues que había muchos elementos que podían de alguna manera coincidir, se podía hablar de ellos de forma más o menos simultánea. Sí, ¿por qué? Pues porque la astrología psicológica está muy basada en la mitología griega, y la mitología griega, repito, nos está hablando de las formas de comportamiento humano. Pero la psicología junguiana, algo que es muy interesante también analizar, nos habla del principio básico de la astrología, la teoría de los 4 elementos. Los elementos fuego y aire, que sería la levedad, el agua y la tierra, que sería la gravedad, y la simbología que está ahí expuesta, donde tengo yo, no es para el apuntador ¿no tiene? No quería yo el láser, aquí. Este Magen David o sello de Salomón es precisamente la unificación del símbolo del fuego,
el símbolo del agua, todo está unificado ahí. Y ahí unificado en cada una de las puntas de esa estrella están los planetas visibles del cielo y al centro del Sol. Entonces ahí tengo los 7 planetas de la astrología, el septenario planetario, igual que se puede tener en una ménora. Cuando puedan, acérquense a la cábala. Como astrólogos se les va a hacer bien sencillo. Y si pueden un día, también acérquense al tarot. Ya como astrólogos es muy fácil. En los congresos en donde he tenido participación acá en España, he hablado de astrología cabalística, o en los congresos de tarot y cábala, y finalmente nos llevan a lo mismo. Pero hablando en específico ahorita de lo que es esta forma de entender nuestra presencia aquí en la tierra, si nos elevamos o nos decantamos, el sol coagula, que también está presente para la alquimia, pues algo muy interesante es que las constelaciones zodiacales están divididas de acuerdo a la vibración que tienen los signos del zodiaco. Los signos de fuego, que nos habla de la gente impulsiva, decidida, activa, emprendedora, poco paciente, irascible. Los líderes, como los Leo, que convocan, los líderes que imponen, como Aries, y los Sagitario, que los sigue mucha gente porque tienen la capacidad de convencer a los demás, ¿sí? Esto ustedes se lo saben de memoria, no hay que profundizar demasiado porque es algo, son conocimientos básicos. Esos signos de fuego se unifican bien con el elemento aire porque hacen combustión. Entonces Géminis, Libra y Acuario se llevan bien con Aries, Leo y Sagitario, solo que Géminis es el tipo pensante, Libra es el negociador y Acuario, pues todos seguramente aquí tienen un fuerte componente acuariano en su carta astral, porque Acuario es el signo de la astrología, y la musa de la astrología, Urania, pues tiene relación con el planeta que también representa a los astrólogos, primer planeta descubierto después de muchos años de observación del cielo, pero descubierto ya con un telescopio de fabricación moderna, no por William Herschel seguramente por su hermana, ¿sí? Porque no cabe duda que las mujeres son mucho más dedicadas al estudio y a la atención, y son más desveladas. Al parecer la hermana fue quien descubrió el planeta, pero no podía ser protagonista porque no se permitía el acceso de las mujeres en esa época a lo que era la academia, a la Academia de Ciencias. Por eso yo he tenido siempre esa sospecha y pues no lo voy a poder comprobar porque Ana me va a decir que sí, necesitaría viajar en el tiempo, pero seguramente fue así. Los varones no son tan dedicados. En mi carrera se graduaban más mujeres que hombres. Y supuestamente es una carrera para hombres, ¿no? Pero son más dedicadas ustedes. Los otros signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, signos de gravedad, donde Tauro es la vida material, Virgo es el análisis y Capricornio la perseverancia para llegar a las últimas consecuencias y llegar al éxito, se unifican bien con Cáncer, Escorpio y Piscis, el signo de la familia, el signo del esoterismo y el signo de la alta espiritualidad, donde las diferentes aguas es el agua que te nutre, el agua que te mata, porque el agua del pantano no la puedes beber, y el inconsciente colectivo, que es el agua del mar. El agua salada es el líquido amniótico donde nosotros nos formamos, no durante 9 meses solares, durante 10 meses lunares. Ojalá poco a poco vaya cambiando esa percepción, porque las 40 semanas de gestación son 10 meses lunares, y esas semanas de gestación y ese valor 40 es la letra Mem del alfabeto hebreo, que vale 40. Por eso todo tiene lógica. Y una frase que les doy siempre a los alumnos, agradezco a mi alumna Lala aquí presente, que vino de México y que ya sale en un programa de televisión como astróloga representando a Rubedo 7, ¿sí? Esas 40 semanas de gestación, pues es el ir caminando las diferentes esferas del árbol de la vida para poder llegar nosotros a encarnarnos aquí en la tierra. Y esta rueda zodiacal que podemos ver aquí, donde si la unimos a través de los elementos, pues tenemos todo el elemento fuego que se complementa con el aire, la tierra con el agua,
Y luego tenemos nosotros ahí las vibraciones energéticas, ¿sí? Tengo triángulos, tengo cuadrados cuando estoy hablando, en este caso, de la vibración cardinal fijo inmutable, y entonces el cuadrado y el triángulo finalmente son la piedra angular dentro de la vida esotérica. Por eso, las personas que niegan la astrología es porque no la conocen. Y la frase que me brinqué ahorita, por estar saludando aquí a mi compañera, es que lo que es lógico es razonable, y lo que es razonable es aceptable, ¿sí? Y el que no conoce la astrología, pues la va a negar siempre, como dicen los astrónomos, y siempre haré el comentario. La astrología es la madre loca de la astronomía, ¿sí? Seguramente, pero entonces la astronomía es la hija ingrata de la astrología, y eso es fuerte, ¿sí? Ahí se los dejo para cuando les interpele algún astrónomo, pues así díganle, y le dicen que digo yo, un matemático mexicano, tan matemático como todos los astrónomos, ¿sí? Profundizando en el tema de hoy, Carl Gustav Jung, el creador de la psicología arquetípica, la psicología junguiana, un pensador que revolucionó a Freud porque no consideraba que todo tenía que ver con la sexualidad, sino que más bien todo se expresaba a través de modelos de comportamiento humano que están en el inconsciente colectivo de la humanidad. Él encontró diferentes elementos para hablar de los tipos de la personalidad de uno. El ánimos, que es nuestra fuerza vital masculina; el ánima, que es la forma en la que nos comportamos emocionalmente; y algo muy interesante, el concepto de máscara y sombra. Lo que yo le muestro al mundo para que no sepan que soy yo, y las energías que me atraen porque no las he desarrollado y que por falta de integración primero me encantan y después las rechazo. Esa es la máscara y la sombra de la personalidad. Les recomiendo leer el libro Encuentro con la Sombra, de Editorial Kairos, donde viene expresado un muy buen tratado sobre lo que representa la sombra de la personalidad. Y curiosamente esa sombra es nuestra casa 7, es la casa de la pareja. Sí sé que el sol es el lugar a donde yo tengo que llegar de acuerdo a mi carta astrológica. La luna es de donde vengo. Mi mamá, mis orígenes, toda la herencia emocional que traigo del linaje femenino es lo que me da la luna. Y eso es lo que es mi ánima. Y todos tenemos, así como el Señor tiene ánima, yo tengo ánima, y como la señora tiene ánimos, sí, todos tenemos ánimos. Lo que pasa es que el sol lo desarrollamos con mayor énfasis los varones que las mujeres. Y las mujeres desarrollan con mayor énfasis la luna en lugar del sol. Como ambos se tienen que complementar, pues entonces la unión del masculino y el femenino pues hace una integración de una fuerza energética que después inclusive, bueno, puede o no dar lugar a progresión. Pero los otros dos elementos, si se fijan ustedes ahí, Sol, Luna, ascendente y descendente, los podríamos ver como pues los ejes de la carta astral: la casa 10, la casa 4, la casa 1, la casa 7, ese eje cardinal que de alguna manera pues es el que nos habla de nosotros, nuestra familia, la pareja y nuestra profesión. Sin embargo, no fueron los únicos conceptos que desarrolló Carl Gustav Jung. Él identificó también que los modelos de comportamiento humano, que les llama arquetipos, ¿sí? Y que son formas en las que nosotros nos expresamos ante el mundo, pues eso está muy bien desarrollado por parte de la mitología griega. Para mí el mejor expositor de mitología griega es Robert Graves. Acabo de ver aquí en Casa del Libro el libro ya con imagencitas de los mitos griegos, se los recomiendo, porque ahí entiendes cada una de las historias de cada uno de los personajes más importantes de la mitología griega, porque esos personajes finalmente son los 10 planetas con los que nosotros interactuamos en la carta astral. Y hoy traje un elemento adicional para aquellas personas que quieren nutrir la carta astrológica de fuerza femenina, porque la astrología es muy machista.
Solamente tenemos a la Luna y a Venus en la carta astral. Quien le pone a Lilith, pues entonces ya tiene otro elemento adicional en la carta astral y ya tenemos 3. Sin embargo, podemos tener una carta femenina y hace algunos años, a sugerencia del doctor Eduardo Greco, un amigo mío y terapeuta floral, muy conocido acá por España también, en Barcelona sobre todo, hicimos lo que se llama la carta de la vagina, ¿sí? Poner los elementos femeninos de la carta astral, lo cual nutre la comprensión de la psique de la mujer. Los arquetipos tradicionales, ahorita les voy a hablar de eso, los arquetipos tradicionales de la carta astral, el padre ideal es el sol, pero ese sol eres tú, es tu signo zodiacal y es lo que te hubiera gustado tener internamente como características de tu figura paterna. La luna, que es nuestro refugio emocional, pues representa el prototipo de la madre nutricia, la madre que te cuida, que te alimenta sin condicionamiento, porque hay otra madre que es la madre siniestra y esa la encontramos en el arquetipo de Demeter. Mercurio, el niño y el adolescente eterno que nunca quiso madurar y que le robó a cada uno de los dioses la herramienta que lo representaba para adquirir las características de todo y por eso se lleva bien con todos. Venus, la mujer seductora, que literalmente, y para quien entiende el doble sentido mexicano, no tiene madre. Y si no tiene madre, no sé si en España conocen lo que es esto, es que no tiene condicionamiento. El no tener madre en México es que hace las cosas como se le pega en la gana, pero en sentido literal, al haber nacido Venus de la semilla de Urano y no haber intervenido en la versión de la Venus Urania, porque la pandemos si tiene mamá, y de todas maneras no tiene madre, nunca tuvo infancia, y es por eso esa joven seductora adolescente que cuando quería renovar su virginidad, se volvía a sumergir en las aguas de la isla de Chipre, donde ella nació, y volvía a recuperar su virginidad, y salía y se ponía el cinturón que le había dado Hefesto como regalo matrimonial para ir a seducir a quien se le pegara la gana. Marte, el joven iracundo, guerrero, que está enojado con la vida porque es hijo de una mujer que se autoconcibió, su madre autoconcibió a Marte, de coraje de que su esposo siempre le andaba poniendo el cuerno y tenía siempre hijos, que además, como dato, cuando Júpiter pasa por la casa 5, la posibilidad es de que haya hijos gemelos, porque Júpiter siempre embaraza a doble. Ahí están Hércules e Ífliques, Castor y Pólux, Helena y Clitemnestra, ¿sí? No sé si han ustedes profundizado en mitología, pero se los recomiendo porque se entiende mejor la astrología a través de la mitología romana. La mitología griega no nos da tanta información como la romana. Júpiter, el rey de todos los dioses, pero un hombre infiel y que siempre se la pasa cometiendo muchos excesos, y que por eso es siempre censurado por la esposa. Y el anciano sabio, Saturno, el que pone orden y que gracias a Saturno se estableció ya la sociedad, digamos, la propiedad privada de la tierra, y el hombre se hizo sedentario. Y ya después el revolucionario Urano, el seductor de Neptuno, el ejercicio del poder de Plutón y el chamán, que es Quirón. Todos estos elementos en la carta astral, aunque ustedes nunca hayan estudiado psicología, le están hablando a su consultante. Si le dan a conocer un poquito del mito, están hablándoles en términos psicológicos. Por eso ahora que está tan de moda la psicoastrología, y ya se subió otra vez de moda, ya se va más para arriba, ahora es astrología evolutiva. Bueno, ni astrología evolutiva ni psicoastrología van a superar nunca a la madre de todas las ciencias, que es la astrología, ¿sí? Son derivaciones, son muy útiles, sí, a veces son más ilustrativas también. La psicología tradicional puede ser muy compleja, sí, pero todos ustedes se han formado ahí, ¿sí? Entonces, aunque, y yo les digo, lo reconozco, aunque yo me formé en psicoastrología, me doy cuenta de que no hay tantas diferencias.
Lo que pasa es que también lo quieren hacer un poco más moderno para que digan, no, es que yo ya soy más contemporáneo, ¿sí? No se puede negar a la madre de todas las ciencias, porque hay de aquel que desconozca a su madre, ¿no? Dice por ahí una oración del decálogo de Moisés: honrarás a tu padre y a tu madre. Pues honremos a la astrología, así de simple y así de sencillo, si además es la madre de todas las ciencias, ¿sí? Como un elemento adicional, porque seguramente todo lo anterior ustedes ya lo han visto muchas veces, y un poquito, a lo mejor han conocido acerca de los asteroides que se encuentran entre la órbita de Marte y Júpiter, ¿sí? Cuerpos celestes que se empezaron a descubrir después del 1800, cuando, algo muy interesante, ya había telescopio. 1781 es cuando se descubre Urano y se descubre ya con telescopio. 1776 había sido la independencia de Norteamérica. 1789 la Revolución Francesa. El descubrimiento de Urano dio origen también a que el hombre pudiera ver más allá de lo que había, hasta lo que es el cielo visible, que es Saturno. Y en ese cielo no visible se encontraron también los 4 asteroides más importantes, ¿sí? De los cuales se tienen efemérides y hay una buena cantidad de información al respecto, pero no siempre a lo mejor les hemos dado esa importancia. Aquí podemos ver dónde se encuentran esos asteroides, ¿sí? Son los cuerpos celestes más grandes, ¿sí? Inclusive el planeta Júpiter también tiene alrededor de él una serie de lunas, cuerpos celestes que lo orbitan, y que inclusive hay algunas más grandes que la Tierra. Júpiter es un sistema solar en miniatura. Curiosamente, todos los nombres de sus lunas serán todas sus novias, ¿sí? Pero también tiene un nombre, también tiene un luno, sin ofender a nadie. Se llama Ganímedes, que se mueve al revés, igual que Urano, que en vez de girar así, gira así. Entonces, pues bueno, si Ganímedes es el aguador y el que le servía a Júpiter el vino y le servía para otras cosas también, pues entonces entendemos por qué con Urano encontramos esa forma de conducirnos de una forma diferente. Pero regresando a estos 4 asteroides que se encuentran en la carta astral y que podemos nosotros adicionar en una carta para dar mayor información femenina de la que conocíamos normalmente, que serían Venus, la Luna y Lilith, pues resulta que estos asteroides, déjame ver cómo le hago aquí para que pase. Esos asteroides serían elementos que le ayudarían a una mujer a cumplir su posición o su rol en una vida cotidiana. Hay quien nació para ser esposa, hay quien nace para ser madre, hay quien nace para ser hija que apoya y hay quien nace para ser tía soltera, ¿sí? Esos son los 4 elementos que vemos ahí: Hera, Atenea, Demeter y Hestia. La simbología la cambió el software seguramente, bueno, el programa, pero en la presentación que les van a mandar, y si no me la piden, sí viene con los, porque viene en PDF, y ahí sí viene la simbología de esos elementos que ahorita los podríamos ver en la carta astral. El elemento tierra yo lo tengo asociado con la diosa Hera, Juno el nombre romano, la esposa de Zeus, que representaría a Capricornio. Atenea sería el elemento aire, representando a Libra. Demeter representa el elemento agua, que sería Cáncer, y Hestia representaría el elemento agua. Hera es la esposa, Atenea la hija consentida que siempre ayuda al padre a conseguir con su objetivo. Demeter la madre que condiciona el amor, y Hestia el arquetipo de la tía soltera. Estos 4 elementos, madre castrante, hija sabia, esposa celosa y tía soltera, más Venus, la Luna y Lilith, ya te dan 7. 7 maneras de describir tu tipología femenina. Donde te expresas mamá, donde te expresas esposa, donde te expresas hermana, donde te expresas tía. Son elementos muy interesantes con los que nosotros podemos complementar la energía femenina
Déjame tratar de... Ahí está. La eclíptica con los asteroides que nosotros podemos ver. Aquí se encuentran. Porque alguna vez decían, bueno, ¿y esos dónde están? No, pues sí existen, ¿sí? Pero no son 4, son miles de asteroides. Inclusive uno de los más interesantes que yo he estudiado se llama María, el asteroide María, y es el que estaba presente en el medio cielo cuando fue la supuesta o milagrosa aparición guadalupana, ¿sí? De eso tengo una conferencia muy interesante que sostiene ese milagro que ocurre en México para las personas que son o que somos católicas y consideramos esto como un elemento milagroso, ¿sí? Ya hablaremos en algún momento de ese personaje. Aquí les quiero presentar una carta astrológica. Si le pudieran pasar ahí una lámina, ahí está ya. Esta carta ya solamente contiene al Sol. El Sol en Tauro, Venus en Géminis, Atenea en Géminis, Demeter en Cáncer, Hestia en Leo, la Luna en Virgo, Hera en Libra y Lilith en Escorpio. Tomé esta porque está más o menos domiciliada, ¿sí? Lilith la tenemos muy bien representada en Escorpio, es una persona que es Tauro, tenaz, paciente, perseverante, disciplinada, una mujer muy guapa, una mujer hermosa, porque además es muy imaginativa, muy sutil, es ascendente Piscis. Ahorita Antonio nos va a hablar de los ascendentes, con una inteligencia y un encanto a través de la palabra, aunque no tiene Venus en Tauro, pero sí canta bonito esta persona, hace poesía, es compositora y tiene una inteligencia lúcida. Atenea, en el signo de Géminis, la hija predilecta del padre, que apoya incondicionalmente a su figura paterna, una mujer y era hija de un músico, pero nunca destacó más que el padre, porque ese arquetipo ayuda a los hombres a destacar y no destacan antes que la figura paterna. Después tenemos a Ceres o Demeter, que se encuentra en el signo de Cáncer, ¿sí? Solamente tuvo 2 hijos, ¿sí? Una niña y un varón, con los cuales era demasiado sobreprotectora. Este es un ejemplo real, se omite el nombre. Y algo que también es muy importante de ella es que la Luna en Virgo, con ese ascendente Piscis, tenía mucha habilidad para lo que era el tema del Reiki. Entonces tenía muchas cualidades la mujer. Una de las más interesantes seguramente, pero no me consta, es esa Lilith en Escorpio, ¿no? Aunque esa Lilith en Escorpio no se expresaba en su país de origen, lo expresó cuando viajó por algunas giras al extranjero. Cuando se lo comenté, simplemente sonrió. Entonces, bueno, se respeta todo esto, y sobre todo lo que le digo a mis alumnos: sean muy cuidadosos con cómo le hablan a un consultante para no herir susceptibilidades, porque el astrólogo tiene un compromiso mayúsculo que el sacerdote en cuanto a la discreción. El secreto de confesión de un astrólogo, la capacidad o la necesidad de ser discreto de un astrólogo es peor que la del sacerdote, porque el astrólogo le dice al consultante lo que tiene, y los que se confiesan con los curas pues les dicen lo que se les pega la gana. A veces ni es cierto, ¿no? Pero al astrólogo no le puedes mentir, y luego ya te regresa y dice: no, pues es que sí es cierto, lo que usted me dijo fue tal cosa, ¿sí? Y Hera, la mujer celosa que aparece aquí, esta mujer sufrió mucho cuando descubrió una infidelidad de su marido. Hera es la esposa celosa, y eso sí la hizo descomponerse. Era una persona bastante ecuánime, pero el peor error que pudo haber tenido el primer esposo de esta señora fue haberle sido infiel, porque la diosa Hera precisamente es lo que más le duele, que su marido, Zeus, se ande acostando con otras. Pero además no lo culpa a él, culpa a las otras mujeres que fueron unas cuscas, unas busconas, que fueron a seducir a su marido. Bueno, eso es lo que dice en la mitología. Yo les recomiendo que lean ese libro de las diosas de cada mujer, también de Editorial Kier, y ahí encuentran una descripción muy adecuada de todos estos elementos femeninos.
Por último, Hestia, que es este símbolo, que representa esa mujer prudente, reservada, que escucha los problemas de los hermanos, de los padres, y que se dedica a cuidar a los padres o a los hermanos hasta que mueren. La primera hija de Cronos, que fue la primera que además devoró, y que en el vientre de Cronos se convirtió y cuidó a todos sus hermanitos después de que Cronos los engulló, y los fue después del brebaje que le dio Júpiter, vino revuelto con sal que le provocó náusea, empezó Júpiter a vomitar a todos sus hermanitos, pero la última que salió fue esta tía soltera que es la mujer que mantiene su voto de celibato, su condición de mujer sabia y virgen, y es la única que lo cumplió, porque Atenea pues tuvo por ahí un problemilla. Hefesto, ¿es en serio? Hefesto, cuando ella fue a recoger sus herramientas que le había hecho, trató de abusar de ella. Ella no se dejó, y pues como Hefesto no era muy hábil en el control de ciertas funciones corporales masculinas, manchó el mudo de Atenea. Ella con un trapo quitó esa semilla de Hefesto que cayó en la tierra, y de ahí surgió un dios que se llamaba Berofonte. Pero bueno, esa es una propuesta de ahondar en la psique de las mujeres a través de integrar 4 elementos adicionales que ya nos darían 7 arquetipos diferentes que se pueden aplicar en la carta astral. Quiero dar las gracias a Antonio, y ahora él va a continuar hablando sobre lo que es el ascendente, y gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, buenas tardes de nuevo. Ahora vamos a hablar de psicoastrología o de psicología astrológica o de lo que queráis entender en este campo. La introducción que ha hecho Jorge, más que introducción, ya es una clase maestra y está muy bien. Vamos, tiene muchísimo donde agarrarnos para seguir por ese camino. Yo mi ponencia la terminé esta semana, porque preparar el congreso ha sido más pesado de lo que yo creía y no me daba tiempo. Entonces, el otro día mandó Pablo Piñero un WhatsApp que lo comenzaba diciendo: el ascendente es la luz más directa y pura que tenemos en nuestra carta. Y dije, hostia, si tienes razón. Y dije, pues voy a empezar mi ponencia por este WhatsApp, Pablo. Por tanto, relacionar el ascendente con un armónico, fijaros bien, cuando relacionamos el ascendente, cuando necesitamos hacer armónicos, lo relacionamos cuando relacionamos el armónico con el ascendente, estamos buscando el inicio del porqué de ese armónico. ¿Y cuál es la misión que tiene ese mismo en nuestra vida? Cuando hacemos partes arábigos, quitando 4, 10 partes arábigos, que son unas consecuencias de otras consecuencias, cuando hacemos la mayor parte de partes arábigos, la llave es el ascendente. Cuando relacionamos ese mismo ascendente con su regente y con el resto de los planetas, llegaremos a un profundo conocimiento de cómo el individuo interacciona desde su máscara o personalidad con su entorno. Muchos de vosotros, ¿recordáis la primera vez que os hicisteis la carta astral? La primera vez. Y alguien os dijo, eres ascendente Géminis. En la mayor parte de casos, muchas veces a mí la gente me dice, no, yo no puedo ser ese ascendente, si a mí me caen muy mal. Eso es lo primero que cuando explicas una carta a alguien, la gente dice, espérate un momento, ¿cómo yo puedo ser ascendente Cáncer? Si esos son cobardes, que van a ser cobardes, son suaves, cuidado con un Cáncer, que Messi es Cáncer. O sea, la gente no tiene una visión clara de qué es el ascendente, por mucho que lo busquemos. Pensar que cuando alguien te pregunta o alguien te dice su signo zodiacal, habla de su sol. Todo el mundo sabe qué día nació y que el día que nació era sol Piscis, sol Tauro o sol Sagitario, como este fotógrafo que le voy a dar una patada en el culo. ¿Qué es Sagitario? ¿Qué es Sagitario? Entonces,
El Sol lo tenemos como muy integrado. O sea, nosotros sabemos perfectamente, vamos leyendo, nos guste o no nos guste la astrología, y en un momento determinado nos empieza a enganchar y nos dedicamos a estudiar astrología, y ahí le damos ya más capacidad a la comprensión de todo lo demás. Pero al ascendente siempre le dejamos allí al lado y no le damos la suficiente importancia. Y sin embargo, probablemente en cada una de nuestras cartas es el más importante, porque es el que marca el momento en que entró la primera vez oxígeno en nuestro cuerpo a través de nuestros pulmones, no a través de nuestro cordón umbilical. O sea, cuando nosotros empezamos a vivir por nuestra cuenta fue cuando marca el ascendente. Yo creo que el 60% de cartas astrales que se hacen están erradas, porque hacemos cartas con ascendente que nos suele decir el consultante, que trae una partida de nacimiento, que depende del país donde se ha hecho la partida de nacimiento, el médico que firma la partida pone la hora que le da la gana, no mira el reloj. O sea, no es tan seguro ese ascendente. Entonces, cuando haces una buena colocación del ascendente a través de la hora, la carta que haces es una carta que te habla, es una carta que se abre. Pero cuando empiezas a hacer una carta con una hora que no es la de la persona que tienes delante, es muy complicado. Y la mayor parte de personas que consultan astrología lo hacen para saber qué va a pasar. Buscan pronóstico. Y aquí estamos hablando de astropsicología. Es lo mismo, es lo mismo. Pero el ascendente marca mucha carga de cómo eres y sobre todo de cómo te muestras. ¿Qué es más importante? ¿Lo que tú sientes de ti mismo o lo que tú crees que sienten de ti o lo que tú quieres que sientan de ti? Es que son tres cosas diferentes, son tres dimensiones. Me podría poner a explicar cuáles son los ascendentes, los signos, pero eso, como decía antes Jorge, ya lo sabéis. El problema está que ese ascendente está tan puñetero. Hay personas que tienen el ascendente en el grado 5, en el grado 10, en el grado 15, en el grado 28 de una carta. Yo he hecho muchas cartas a gemelos, a mellizos, que uno tiene el ascendente en el grado 29 y el otro en el grado 1. Y ahora explícale al padre cómo va a ser uno y cómo va a ser el otro. Que hay una grandísima diferencia. ¿Vale? Sobre todo de cómo van a ser, qué arquetipo van a elegir ellos para mostrarse al mundo, cuál máscara va a decidir que sea la suya. Y la máscara nunca se olvida, siempre va a ser tu máscara. O sea, el que es ascendente Piscis, siempre va a ser ascendente Piscis, pero a lo mejor solo tiene los últimos 8 grados de Piscis en su primera casa y tiene todo Aries en la primera casa. Entonces, cuando esa persona va creciendo, cuando va teniendo confianza, cuando va siendo más maduro, si su vida acontece correctamente, seguirá teniendo Piscis ascendente, será muy suave, pero cuidado con esos 30 grados de Aries que tiene detrás. ¿Me entendéis? O sea, será un lobo con piel de cordero. Pasa lo mismo con Cáncer Leo. Los que tienen ascendente Cáncer en los grados 21, 22 y tienen todo Leo de primera casa. ¿De acuerdo? O los que tienen Escorpio en los últimos grados, esos se salvan porque como son tan malos como Escorpio como Sagitario, que es igual. Es un mito, ¿eh? Ser malo por Escorpio no es así, ¿eh? Hay muchos santos que han sido Escorpio, ¿eh? Bueno, pues para llegar a entender bien todos los matices de la personalidad de una persona, valga la redundancia, se debe conocer también el ascendente de la carta, el cual está íntimamente ligado al punto más oriental del horizonte en el momento que es nuestro nacimiento, o lo que es lo mismo, el principio de su carta astral, o el signo zodiacal que estaba emergiendo por el horizonte en el momento del nacimiento. El ascendente representa el yo externo de cada uno de nosotros, cómo nos vamos a enseñar. Es decir, qué marca cómo nos ven todos aquellos que no nos conocen en profundidad, o lo que es lo mismo, la primera impresión que les damos a los demás. Además, el ascendente tendrá también efectos sobre nuestra infancia, nuestra imagen y sobre algunos de nuestros rasgos físicos, lo cual también determina nuestra personalidad. Aristócles, por ejemplo, Platón, era Libra.
¿Sabéis qué quiere decir Platón? El de los hombros anchos. Claro, era Libra. ¿Cómo son los hombres Libra? Normalmente suelen tener los hombros, pueden parecer nadadores, anchos hombros. Como yo tengo ascendente Libra. ¿Vale? Pues tiene que ver esa parte de la parte física, ¿no? Además, el ascendente tendrá también efectos sobre nuestra infancia, nuestra imagen y sobre algunos de nuestros rasgos físicos. Y también, por supuesto, nuestra personalidad. En resumidas cuentas, la diferencia entre el signo solar y el ascendente es que el signo marca nuestro carácter y define nuestra personalidad, mientras que el ascendente es la clave en lo que mostramos a los demás, especialmente a aquellos a los que no conocemos. Y no permitimos la entrada hasta nuestro lado más íntimo. El ascendente y los 5 planetas personales serán determinantes en la forma en la que el individuo mostrará su carácter y su personalidad. Personalidad viene de la palabra personae, que es de la psicología junguiana. Es el mecanismo que oculta los verdaderos pensamientos y sentimientos de una persona, especialmente en su adaptación al mundo. Máscara es el origen de la palabra personalidad. O sea, en la antigüedad, yo esto lo explico mucho en clase, en la antigüedad los circos, los teatros chinos, griegos, marcaban mucho las formas diferentes de personalidad a través de unas máscaras. El actor no hacía el gesto, se ponía una máscara triste, lloraba y así sucesivamente. Cada máscara tenía un significado, ¿no? Y eso era lo que expresaban en aquel tiempo, en aquel teatro, las diferentes formas de mostrarse. Por tanto, la personalidad es un producto de lo que somos y de una forma aprendida y desarrollada vamos mostrando lo que deseamos mostrar de nosotros mismos. Si lo tenemos integrado y aceptado, mostraremos una realización, pero si no lo integramos o aceptamos, siempre vamos a tener un grado alto de desintegración de nosotros mismos. Nunca vamos a estar a gusto con nosotros mismos, siempre tendremos problemas en la vida y sobre todo en las relaciones con las personas, ¿de acuerdo? El ascendente es el que más nos va a ayudar a tener buenas o malas relaciones con los demás, tenerlo integrado. Aquí tenemos carácter, que está aprendido, modificado, y temperamento, y entre esas dos cosas llegamos a tener una personalidad, ¿vale? La personalidad es temperamento heredado, carácter aprendido y desarrollado. Existen muchas definiciones de personalidad y una de las más completas es la de Bermúdez, del año 96, que la define como una organización relativamente estable de características estructurales y funcionales, innatas y adquiridas bajo las especiales condiciones de su desarrollo, que conforman el equipo peculiar y definitorio de conducta con que cada individuo afronta las distintas situaciones. Aquí tenemos unos diferentes tipos de personalidad. Estos son los primeros tipos de personalidad que desarrolló Jung. Jung, que era Cáncer, venía de la escuela de Freud y como bien decía antes Jorge, para Freud, que era Tauro, que era más listo y tenía más razón, para Freud toda la culpa era del sexo. ¿Y me vais a decir que no tenía razón? ¿Alguien me va a decir que Freud no tenía razón? Tenía razón, lo siento. Después podemos inventar muchas cosas, pero el que tiene problemas con su sexo acaba teniendo problemas con su personalidad y con su vida, está claro. Entonces, dentro de los tipos de personalidad de Jung tenemos el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Por ahí empezamos, a través de la psicología. Qué curioso que tenemos 4 elementos: el aire, el agua, el fuego y la tierra. Precisamente Jung, creo que su tesis doctoral la presentó haciendo una simbiosis entre esto y la astrología. Los elementos y los signos astrológicos en la antigua Grecia, Empédocles creó la teoría de las 4 raíces, a las que Aristóteles más tarde llamó elementos. El agua, de Tales de Mileto, el fuego de Heráclito, el aire de Anaxímedes y la tierra de Xenófanes, las cuales se mezclan en las distintas entes sobre la tierra. Más tarde los estoicos grecorromanos asignaron los signos zodiacales, las estaciones, los colores, los dioses y las diosas a cada uno de esos 4 elementos.
Cada punto cardinal corresponde a uno de los elementos, este aire, sur fuego, oeste agua y norte tierra. Recurriendo a una definición de Platón, los elementos son aquellas cosas que componen y descomponen los cuerpos complejos. Es decir, los elementos serían sustancias simples, primordiales, que configurarían, según las antiguas tradiciones de todas las civilizaciones esotéricas, tanto el cosmos como el mismo hombre. Tradicionalmente, en distintas lenguas y con distintas expresiones, siempre se han conocido 4 elementos básicos constitutivos del universo, del macrocosmos y del microcosmos, por consiguiente, del hombre. Ahora hay una palabra que es la... ¿Cómo es esa que todo es todo? No, místico no, otra. Holístico, eso es. La holística es la que junta el micro con el macro. O sea, hay un vídeo que si queréis os lo puedo enviar, me lo enviaron hace unos meses, que es una chica que está durmiendo en la hierba y entra una cámara por el ojo. ¿Lo habéis visto? Pues luego os lo mando. Que es una pasada. Entra por el ojo la cámara y hace un viaje y llega al cosmos. Eso es holística, somos lo que somos. ¿De acuerdo? Somos parte de todo. Quizás todavía no lo tenemos integrado. La astrología en la personalidad, el agua, fuego, tierra y aire, lo vamos a tener como melancólico, colérico, sanguíneo y flemático. Aquí no tenemos que ser tan cuadriculados, porque evidentemente todos sabemos que cada persona es un mundo y tiene muchas partes de un elemento y también tiene partes de otros elementos. Pero si nos quedamos con el ascendente, si vamos al ascendente, el ascendente nos da muchas pistas, ¿vale? O sea, una persona que tiene ascendente Libra, aunque tenga el Sol en Piscis, aunque tenga Venus en Aries, la Luna en Escorpio, que es mi caso, al final eres un racional que te pasa el día pensando, porque tienes el ascendente en Libra. Y no es más. Y el que tiene el ascendente Cáncer, por mucho que tenga el Sol en Sagitario, al final le importa más su madre que nada. Y así es. Entonces, en la antigüedad la realidad se reducía a un mundo basado en 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. No es difícil entender el porqué, ya que estos elementos son los agentes activos que intervienen en el cambio de nuestro entorno, a corto y a largo plazo. El fuego, que todo lo arrasa, está relacionado al carácter colérico. La tierra, irregular y llena de accidentes, lo está con el sanguíneo. El agua, el aire y su constancia está emparentada con el persistente flemático, y el agua, que todo lo llena y abarca con su forma cambiante, con el melancólico. Los elementos, a su vez, tendrán una afinidad con nuestras dimensiones, con nuestra totalidad. Es así que el agua, elemento relacionado con el temperamento melancólico, tendrá una mayor tendencia a la dimensión emocional antes que racional de nuestro todo. Ya no veo. Por otro lado, el aire, relacionado más con el temperamento flemático, tendrá mayor relación con el aspecto racional y será muy poco emocional. En cuanto a la sanguínea y a la colérica, presentarán unas tendencias mixtas en las que la dimensión corporal está presente, matizando con los aspectos racionales y emocionales, tal cual sucede con los test de temperamento hipocrático, en los que nunca se obtiene un resultado puro, sino que matices de temperamentos con una dominante sobre los demás, uno secundario y el resto matizados. Por eso no somos una sola cosa, ¿de acuerdo? Según los alquimistas, los 4 elementos cósmicos se interconectaban con 4 cualidades psicológicas encerradas en el ser humano: el fuego con la sabiduría, el aire con el pensamiento, el agua con el amar y la tierra con el callar, cosa muy importante. Al principio, los alquimistas decían: si el aire es mente, posibilidad de pensamiento, de trabajo con las ideas, de captación. Aire es saber y saber es la culminación del hombre. Fuego es igual a sabiduría. Esa es esa capacidad de coraje con la cual hemos de ayudar al conocimiento. Es algo más que fuerza, es impulso,
es fe. Osar, precisamente, es no conocer el miedo. Es lanzarse porque hay que llegar a la sabiduría. El agua es querer, sentir, es decir, para poder ser valiente y sabio, primero hay que saber querer verdaderamente, pero ese querer es mucho más hondo. Viene desde la raíz íntima del hombre y este querer se dirige hacia los destinos últimos del hombre. Y el elemento tierra equivale a callar. El primer paso del camino es el silencio. Es lo que tanto nos llama la atención sobre las civilizaciones antiguas, para las que grandes conocimientos estaban encerrados dentro de un conjunto del esoterismo. ¿Por qué esotérico? ¿Por qué cerrado? ¿Por qué guardado? Porque si no se calla es muy difícil querer, si no hay silencio es muy difícil osar y es muy difícil saber. Por tanto, según estos principios, dentro de nosotros tenemos los 4 elementos básicos de la naturaleza e intentar equilibrarlos significa la evolución, el camino correcto y nuestra misión. Atando cabos. Los elementos hipocráticos que se usan en la actualidad para definir nuestros temperamentos tienen un paralelismo con los 4 elementos básicos. Aquí os pongo al sanguíneo, al colérico, al flemático y al melancólico con sus correspondientes elementos. Y al mismo tiempo os marco con una cruz los extrovertidos y los introvertidos, los racionales y los emocionales. Que nadie se marque en un cuadro como una cosa sola. Nadie es una cosa sola, pero siempre hay un grado superior que nos define, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo, con otra forma de figura. Según Hipócrates, existen 4 temperamentos básicos. El colérico, caracterizado por la bilis amarilla, el sanguíneo por la sangre, el flemático por la flema y el melancólico por la bilis negra. Y luego tenemos 3 dimensiones. Aquí es donde tenemos que ser capaces de interconectar lo que hemos hablado con las dimensiones que tenemos. Tenemos una dimensión racional, que es la parte cognitiva, el intelecto, y eso es donde va a estar el sol. Antes, escuchando lo que decía Jorge, que tiene mucha razón, todos esos planetas que tenemos, que son todos masculinos y solo hay 2 femeninos, hay que tener en cuenta que venimos ¿de cuántos años atrás? Muchos miles de años, en los que el hombre ha sido el hombre y la mujer ha sido su partner. Ahora mismo estamos yendo hacia un camino que se está empezando a dar vuelta la tortilla. Cuanto más mujeres van teniendo más capacidades solares, marcianas, yo no sé si os habéis dado cuenta de la rubia que dirige el Fondo Europeo, una tal Lagarde, vamos, si le ponéis un bigote es peor que Hitler, y es una señora, o sea que ahí no veo yo mucha debilidad, ¿no? Y creo que es Capricornio. Exactamente. O sea, eso está cambiando, pero no quiere decir, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge sobre los asteroides, pero también creo que la mujer que nace hoy día se está haciendo más masculina, teniendo el precepto de lo antiguo. No digo nada más, ¿vale? Total, la parte cognitiva, el intelecto, el lugar donde estará el sol. La dimensión corporal, nuestra parte física visible, está el ascendente. Y dentro de nuestra parte física visible es lo que queremos mostrar de nuestra personalidad. Y dentro de nuestra dimensión emocional estará la luna o la parte espiritual. Para las corrientes psicológicas y un inmenso etcétera, como la parte social, lugar donde estará la luna, ¿de acuerdo? Desde la visión astrológica nuestra, cuando yo hago una carta y tengo que hablar sobre una parte psicológica, normalmente yo no me dedico a la parte astrología psicológica. Puedo trabajar muchas partes de la parte psicológica
yo soy entrenador deportivo, me he dedicado al karate toda mi vida, tengo alumnos que han estado conmigo desde los 4 años, aquí tengo varios, desde los 4 años hasta los 40 años. Algunos han sido campeones de España, otros de Europa y otros del mundo. Y si no hubiera sido por lo que me ha ayudado la astrología a manejar psicológicamente sus caracteres, yo no hubiera conseguido esos campeonatos o esas medallas de mis alumnos. O sea, porque yo no tenía disposición económica para tener un psicólogo deportivo. Entonces le hacía la carta al niño y le decía, tienes que hacer esto. Entonces la parte psicológica me ha ayudado siempre esta. Y luego he estado en Sudamérica y he sido seleccionador 10 años de Perú y he tenido campeones panamericanos, tanto de kata como de combate. Y la parte psicológica de la astrología es la que más me ha ayudado, más que lo que es mi carácter o mi forma de ser. Yo he tenido que agarrarme de mis conocimientos astrológicos para poder decirle al fotógrafo que no le pegues tanto al otro, porque no hacía más que pegarle. Ese era un demonio. Bueno, pues la carta, esta es la mía. Lo primero, lo más significativo en cualquier caso para mí, en el punto psicológico, es el ascendente. Es curioso, yo tengo el ascendente en el grado 10, el 9 y pico de Libra, entonces me entra todo Saturno ahí, en la dodecatemoria, entonces yo tengo mucho Saturno por todos los sitios, hasta en la barba. Entonces, nunca me di cuenta, pero soy un saturniano por todos los sitios. Muchas veces pienso, pero ¿por qué les caigo mal si tengo ascendente Libra? Porque lo que hacen es ver a mi Saturno, no ven a mi Venus. Mi Venus está en Aries, pero está haciendo una cuadratura a Saturno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo quiero mostrar mi Venus, ser simpático, como hoy por la mañana, que estaba el concejal de urbanismo, y me dice, veníamos a por las llaves. Y le digo, pues no sé hablar con ese otro. Dices que soy el concejal. Digo, pues si todavía no estás en la cárcel, pídeselas a otro. Y pensé, ya la has cagado. Pues esa es mi parte Saturno del ascendente, ¿entendés? Y era por hacerme el gracioso, pero ya la cagué. Bueno, pues si hago un análisis de una carta, la carta, el regente del ascendente es Venus. Pero curiosamente ese Venus hace una cuadratura con Saturno. Entonces, no está bien dispositado con Saturno. Entonces Saturno aquí hace lo que le da la gana, que es lo que me ha pasado hoy. Entonces yo siempre quiero ser sociable, siempre quiero ser cordial. A veces lo consigo, pero me cuesta mucho. Y eso tiene que ver con eso. Luego, tengo la luna a 5 grados de Escorpio. Yo cuando hacía exámenes de karate a niños pequeñitos, algunos se hacía pis encima. Solo porque me ponía serio y tuve que dejar de hacer exámenes porque me tenían miedo. O sea, yo cuando la gente me dice, ¿a ti nunca te ha atacado nadie por la calle? Digo, no, a mí nunca. Y yo he vivido en Lima 13 años, me he cruzado con cada uno y en Colombia. Y te miran a los ojos y a mí el que me mira a los ojos no me ataca. Tengo esa suerte. Y eso es Saturno que me cuida. Pero la luna es la que me dice, porque la luna está dispositada por Plutón. Entonces mi luna es una luna mucho más poderosa porque si quiero expresa maldad, no positividad. ¿Vale? O sea, cuando hago el análisis de la carta, lo que voy buscando son las fortalezas y las debilidades de cada uno de esos planetas personales. Y luego, por supuesto, lo que hago es comprobar qué tipo de aspectos hace cada planeta personal con los planetas sociales y con los planetas transpersonales o los demonios. Está claro, yo tengo a Mercurio aquí, lo tengo puesto a Urano, están partiles, aquí no está con aspectos, pero eso que le he dicho al concejal, si no tuviera Urano, Mercurio directo exacto, no se lo hubiera dicho. O sea, el que tiene una oposición Urano-Mercurio es capaz de leer una carta astral o es capaz de entender un camino difícil, pero después se le va la lengua y no sabe controlar lo que dice.
y el que tiene una cuadratura peor, ¿vale? El que tiene, seguro que muchos de los que estáis aquí tenéis a Mercurio cuadrado con Urano o a Mercurio opuesto a Urano. Y alguna vez decís cosas que, ay Dios mío, porque eso es lo que os ayuda a tener un conocimiento sobre la astrología o a que os guste estudiar astrología, ¿vale? La conjunción Luna-Neptuno, yo recuerdo mi primera carta astral me la hizo en el año 90 don Joaquín Teixidó. Mañana le vamos a hacer un homenaje, porque murió hace poco. Y él me hizo la carta, yo fui a conocerle a Barcelona, y cuando vio esto, cuando vio que tenía una conjunción Luna-Neptuno, me dijo, tú, Antonio, no eres astrólogo, tú eres brujo. Y le dije, no, yo no soy brujo. Y me dijo, ya verás cómo acabas siendo brujo. Porque la gente que tiene la Luna conjunta a Neptuno, al final no sabes quién manda más, si la Luna o Neptuno. Y dependiendo de cómo vaya yendo tu vida, te volverás un lunar o un neptuniano. Y encima está en Escorpio. Entonces, yo noto muchas veces que Neptuno me empuja hacia esa parte. Sobre todo, yo tuve una enfermedad muy mala en el año 2019, cuando Neptuno me hizo conjunción al Sol en la cúspide de la 6, tuve leucemia. Entonces Neptuno se apoderó de mi vida y a partir de ese año me pasé, ahí sí que era brujo. Ahí sí que os juro, se me pone la carne de gallina, ahí sí que os juro que yo sentí que era brujo. Yo me pasé casi 7 meses en el hospital y yo por las noches los sueños que tenía, posiblemente producidos por la quimioterapia, porque esa es la ayuda, era la ayahuasca que iba en contra de la enfermedad, yo sí veía cosas que no eran normales. Y claro, hay que tener en cuenta que en aquel tiempo de nacimiento tengo la Luna con Neptuno y en aquel tiempo tenía a Neptuno con el Sol. Y entonces era como muy neptuniano todo, era como muy acuático, sobre todo por lo mucho que lloraba yo por la noche, porque decía, a ver si me despierto mañana. Y Neptuno te empuja a esa confusión. Entonces, esa conjunción... ¿Hablar aquí? No, si tengo mucha voz, no pasa nada. Sí, además no funciona. ¿Sí? ¿Me escucháis bien? ¿Y ahora? Pues también es Piscis, ¿eh? No te preocupes. Hola. Me estaban gastando una broma. Bueno, evidentemente, si seguimos con la cuestión psicológica, en una carta no hace falta llegar a los conceptos junguianos ni freudianos. La astrología tradicional nos va a ayudar a través de los mitos, a través del significado de cada casa, a través del significado de cada planeta y, sobre todo, a través de lo que el ascendente va a ir diciendo en nuestra vida. Porque el ascendente, que lo tengamos en un sitio, el ascendente hay que tener en cuenta que se mueve. En atacires del 360 o en direcciones primarias, el ascendente va a tener un viaje, si somos capaces de vivir hasta el final, que es hasta donde llega el punto de la casa 4, podemos vivir 90 años, 96, y ahí es donde el ascendente nos está enseñando lo que va a ser nuestra vida, nada más, ¿de acuerdo? O sea que, y bueno, aquí os enseño, así es como desarrolla una carta astral psicológica con interpretación psicológica la mayor parte de la escuela de Liz Green, que para mí es la más... Yo he estudiado mucho a Liz Green y me parece la más seria y la más estructurada y la más... la que mejor ha sabido mezclar. ¿La madre? Sí, señor. Y ellos trabajan primero como tipo psicológico el ascendente, el Sol y la Luna, luego el carácter y la sombra, ascendente, signo, Sol, casa, signo y Luna, casa, signo, los conflictos entre las aspiraciones espirituales y el apego, trascender en la vida emocional y el conflicto con la emocional, las necesidades del instinto, el ego y el anhelo de ser reconocido, que es la verdadera sombra. La verdadera sombra es nuestro ego, ¿eh? Seguro. El ambiente familiar,
imágenes del padre y de la madre, Sol, planetas sociales y extrasaturninos, la Luna, planetas sociales y extrasaturninos, como padre y madre, relaciones con ellos. Aspectos entre las luminarias, visión de la vida en la familia de origen, proyección de la vida en su búsqueda de la propia familia. Yo hago muchas cartas que están muy desestructuradas sus familias de origen, y su lucha en la vida es tener una familia estructurada en su familia personal, en la que la persona está intentando crear. Y siempre se encuentran los mismos problemas. Tuvieron un padre pendejo y el más pendejo es el que quiere que sea el novio. Y así sucesivamente. Y si nos vamos al lado de la mujer pasa lo mismo. Las familias donde ha habido una madre muy víctima, una madre muy pisciana o muy metida para adentro, muy víctima y mártir del matrimonio, al final acaban encontrando una esposa que también es lo mismo. Entonces eso tiene que ver mucho con nuestra genealogía astrológica, ¿de acuerdo? Los patrones de la relación de pareja, muy importantes, la necesidad propia sobre la pareja, el sexo, cómo se afronta el miedo y la desconfianza. Pensar, ¿os imagináis si en la astrología, cuando empezaron los astrólogos a estudiar estas cosas hace miles de años, hubiera habido teléfonos móviles? Que las relaciones entre hombre y mujer se hubieran tenido que empezar con teléfonos móviles. O sea, yo cuando tuve a mi novia y me fui a la mili, se me acabó hablar por teléfono, porque el interlocutor era mi suegra y no me podía ni ver. Se acabó. Yo llamaba a casa y me contestaba una señora y me decía, no está. Madre que la parió. Hubiera habido móviles, ¿os dais cuenta? O sea, una cosa es la vida y otra cosa es lo que nos pasa. Y otra cosa es lo que queremos que nos pase. ¿De acuerdo? El Sol, la Luna, Venus, Marte y Mercurio, antes de hacer una sinastría hay que estar seguro de qué es eso, de cómo están esos planetas en esas dos cartas. Lo que hablábamos antes en la anterior ponencia de la sinastría, si no tenemos claro cómo es la carta de la persona que estamos sinastreando, no vamos a dar en el punto, ¿de acuerdo? Y las vías de integración, la vida social, la vida profesional, las metas sociales y las profesionales. Cómo se desarrolla la autopercepción en el grupo, cómo se interactúa, cómo se acepta el liderazgo propio y externo, y después, por supuesto, Júpiter y Saturno y sus correspondientes regencias, relaciones con los planetas personales y ascendente. Eso es lo que hace la escuela Lis Green, que, como decía Jorge, posiblemente sea la más seria. ¿De acuerdo? Y nada más. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Cuando habló de la sinastría de dos personas, ¿le da importancia a ambas personas la luna creciente y la luna menguante? ¿O no? No me fijo en eso. Bien, gracias. No me fijo si está creciente o menguante para hacer la sinastría. No. ¿Y llena, le doy más importancia al signo donde está. ¿Y llena o nueva? Tampoco. Para hacer la sinastría no. Quizás lo hago mal, ¿eh? Yo lo hago así. Gracias. Pues muy bien. ¿Un comentario? Olvidé comentar un detalle que también está explícito en la mitología griega. Cuando Saturno derroca a Urano y no permite que Gea gobierne en la Tierra, después Urano le dice a su hijo Saturno, un día tu hijo te va a derrocar. Y entonces llega Júpiter, derroca a Saturno, y Rea, la madre de Júpiter, quiere volver a gobernar. Y le dice Júpiter, no, porque yo derroqué al padre, voy a gobernar yo. Y entonces la madre tierra Rea le contesta a su hijo Júpiter, entonces está bien, gobierna tú a los hombres y a los dioses. Con esto
creo que podemos terminar. Pero el destino lo gobierno yo. Y al destino ni los hombres ni los dioses pueden escapar.